Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a trabajar entonces el complemento de lo que veníamos haciendo la semana anterior. Ya di inicio a la grabación de nuestra sesión, por ende vamos a hacer lectura de la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Teniendo en cuenta esto y nuestros acuerdos de formación, damos inicio a nuestra sesión en la cual vamos a seguir trabajando los parámetros de la presentación del pretest de la campaña publicitaria bajo la siguiente agenda. Hoy, pues como vamos que vamos a hacer una profundización en lo que es el pretest, la manera de los cuestionarios, para qué son, cómo son, qué deben, qué tipos de preguntas se deben hacer y los análisis que se deben desarrollar, el análisis de datos, los comentarios y las tomas de decisiones, para recordar qué es la actividad y cómo la debemos configurar. Entonces, iniciamos con dudas, preguntas e inquietudes de nuestra sesión anterior. No tenemos ninguna duda, ninguna pregunta. Entonces, continuamos. Vale, Rafael, me alegra. Continuamos con la temática de hoy. Bueno, entonces, empezamos con los cuestionarios. El cuestionario del pretest y lo que nosotros debemos tener en cuenta dentro del desarrollo es la manera de hacer las preguntas y cómo configurar como esa estructura de los cuestionarios que vamos a utilizar, sea cual sea la manera de pretest que nosotros vayamos a utilizar, la metodología a implementar. Recuerden que así sea una de observación, de encuesta grupal, de encuesta individual, de cuestionario o de entrevista o de la que ustedes decidan, siempre debe tener un cuestionario con unas preguntas que permitan, obviamente, estructurar cualquiera de las alternativas a desarrollar y donde podamos nosotros registrar las respuestas para posteriormente realizar el análisis correspondiente. Entonces, dentro de las preguntas y de los cuestionarios debemos tener en cuenta que debemos tener unas estructuras generales que nos van a permitir sí o sí empezar a desarrollar nuestros cuestionarios. Para hacer un cuestionario de pretest efectivo, recuerden que lo primero, y eso lo estuvimos hablando en la sesión anterior, es tener el objetivo definido. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Hacia dónde lo vamos a orientar? ¿Y sobre qué piezas lo vamos a trabajar? ¿Y con qué target group lo vamos a hacer? De esta manera podemos obviamente estructurar y redactar unas preguntas enfocadas en lo que nosotros necesitamos investigar y establecer con el pretest. Siempre es importante que la estructura del cuestionario esté dada en varios segmentos y para este caso vamos a tener 5 segmentos generales. El primero es tener unas preguntas de filtro y de perfilamiento de la persona a encuestar. Eso nos ayuda que obviamente a determinar si la persona hace parte de nuestro target group o no.
Si en realidad es, porque por ejemplo, yo voy a hacérselo solamente a mujeres entre los 20 y los 40 años, pero la persona que estoy entrevistando tiene 15, pues ya sé que no me va a servir y lo estoy haciendo dentro del filtro y el perfilamiento, es decir, saber quiénes son esas personas que hacen parte de mi grupo. Estas preguntas obviamente son las iniciales, son breves y están diseñadas básicamente para eso, para identificar a las personas si hacen parte o no de ese grupo objetivo al cual yo quiero llegar. Es de una manera específica que la debemos estructurar para poder saber si la persona continúa o no continúa con nuestro cuestionario. No es que le vayamos a decir, no, usted no cumple, entonces no. Entonces podemos hacerle una, si no cumple con este filtro, con este perfil inicial, es empezar a identificar en realidad y a decirle, bueno, usted puede que no le vamos a decir de esa manera, pero sí podemos decirle, no cumple, digamos, edad, sexo, estrato socioeconómico, laboral, interés, bueno, que ustedes hayan alineado al objetivo del pretest. Y luego, ¿qué recomendaciones tiene para nuestra marca? De una, hacemos un cierre a conoce nuestra marca, ¿qué recomendaciones tiene? Ya, sabemos que el resto del perfilamiento, el resto de las partes que hacen de esos 5 conjuntos o elementos generales de los cuestionarios no nos van a funcionar. Entonces, de esa manera lo podemos estructurar. Recordemos que sí o sí debemos tener en cuenta, pues, aspectos como educación, experiencia, edad, estrato socioeconómico, lugar de ubicación. Son elementos que nos van a ayudar a saber si cumple o no cumple con el target group. Básicamente para eso tenemos estas preguntas, para saber si hace parte del perfil. Podemos también empezar a ahondar qué tan frecuentemente consumes el producto o servicio y has visto publicidad, sí o no, porque aquí ya entonces empezamos a encaminar hacia lo que yo necesito saber de lo que quiero investigar en mi pretest de campaña. La siguiente parte que nosotros debemos estructurar es el impacto inicial y las de recordación sin ayuda. Es decir, las preguntas que colocamos en esta segunda sección son las que miden ese nivel de recordación de la marca, sin que sea necesario hacer preguntas adicionales antes de mostrarle nuestro producto o servicio o la pieza o lo que nosotros vamos a hacer. Una estrategia es mostrar por unos segundos la pieza que nosotros queremos que se evalúe y retirarla. Luego de eso, entonces ya vamos a hacer las preguntas que van a definir el impacto inicial, ese saber si les gustó o no les gustó. Entonces, lo primero que medimos es qué tan atractivo y tan sorpresivo fue el mensaje. ¿Qué fue lo primero que vio? ¿Qué fue lo primero que pensó? ¿Qué fue lo primero que sintió al ver el anuncio? Una palabra, 2 palabras, y de esa manera empezamos a identificar. ¿Qué palabra describe mejor lo que sintió? Agrado, desagrado, alegría. Es importante. O podemos hacerlo cerrado haciendo una escala de 1 a 10, de 1 a 5 en relevancia, por ejemplo. ¿Qué tan interesante le pareció? ¿Cuál cree que fue el mensaje que intenta transmitir ese anuncio? Todo lo que yo pueda investigar, tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa, para saber qué tanto llegó a impactar ese mensaje, ese anuncio, a la persona que lo está observando. Recuerden, simplemente
mostramos por un momento si es una pieza auditiva, si es una pieza visual, si es una pieza audiovisual, la retiramos y ahí sí procedemos a esta parte segunda de las preguntas que nos van a ayudar a identificar el impacto. Tercero, ¿qué debemos hacer? Ya aquí hacer una evaluación o se llama estas de aseguramiento del anterior, porque este es el impacto inicial. Pero acá, cuando hablamos del top of mind o de la espontaneidad que existe, de ese recuerdo sin ayuda, es cuando evaluamos ya la retención de la marca y de su mensaje. Entonces, ya sabemos que lo mostramos, pero esta vez lo volvemos a mostrar. Y aquí ya vamos a preguntar un poco más hacia lo que ustedes pueden relacionar con el segmento de mercado, con campañas anteriores que tenga viabilidad de reconocer nuestro participante en el pre-test. Dentro de la categoría del producto, ¿qué marca recuerda? Antes la vio, ha escuchado de este producto, recuerda haber visto algún anuncio, lo asocia con algo que ya conocía, recuerda alguna frase, algún eslogan. Esto ya ayuda a deshacer y a saber ese posicionamiento de nuestra marca con relación a lo que estamos mostrando. Entonces ya no preguntamos sobre el anuncio que hemos mostrado, sino sobre la relación que tiene ese anuncio con campañas anteriores, segmento de mercado, posicionamiento de mi marca o posicionamiento de mi producto o servicio. De esa manera ya empezamos a reconocer ese top of mind, el top of mind, y llegar al top of mind dentro del mercado o el segmento del mercado es que cualquier persona, cuando digan gaseosa, piensen en Coca-Cola. Ese es el top of mind. Que si alguien piensa en celulares, diga iPhone. Eso es un top of mind. ¿Listo? Esa recordación instantánea de una categoría y un producto o un servicio. Esto hace parte de esta misma categoría o de este mismo segmento, pero uno va enfocado directamente a lo que le estamos mostrando y lo otro a esa recordación ya dentro del segmento de mercado. ¿Listo? De ahí pasamos a la evaluación de los atributos con una exposición continua. Es decir, ya mientras todo el tiempo la persona va a estar observando la exposición de la pieza publicitaria y entonces ya empezamos a calificarla, a evaluarla en detalle, observando, mirando. Generalmente acá tenemos o escala de 1 a 10, de 1 a 5 o de opción múltiple, es decir, preguntas cerradas para evaluar. Dime. Qué pena, instructora. Vale, Jimena, no te preocupes. Pensé que no se estaba viendo la pantalla y dije, ¡ay, Jesús! Bueno, para saber entonces, claridad, qué tan claros son los textos, las imágenes, tienen que ver directamente con relación con el mensaje. De pronto, si es un anuncio muy normal, si es diferente, si es atractivo, el agrado que tiene frente, pero entonces ese que sea agradable, que sea indiferente, que sea molesto, que sea confuso, tratemos de buscar ese sentimiento y de asociarlo o a una pregunta abierta o a escalar, que es más fácil de analizar. Por ejemplo, agradable, del 1 al 10, ¿qué tan agradable es? Indiferente, del 1 al 10, ¿qué tan indiferente? Molesto, ¿qué tan molesto es del 1 al 10? Confuso, ¿es claro o es? De esa manera podemos cerrar ese agrado para poderlo analizar más estructuradamente. ¿Para qué nos sirven? Estas preguntas, obviamente, pues nos van a dar una percepción muy clara de lo que es en realidad el valor del cliente que le da a nuestro producto o servicio. Podemos determinar exactamente el impacto
que tiene esta exposición continua de la publicidad y en realidad cuál es la reacción. Aquí también en este punto, cuando ya vemos la continuidad de la presencia de la pieza, debemos evaluar la reacción. Reacciona positivamente, qué caras hace, presta atención, no presta atención. Toma de decisiones. Sí o sí, esto es lo que más nos va a ayudar a establecer si tenemos algo que cambiar o si debemos mantener la misma línea, tanto de mensaje como gráfica o de atributos que nosotros le estamos dando, o el objetivo como tal, o ese mensaje creativo que nosotros hemos estructurado para nuestra campaña. Continuamos con persuasión e intención de compra. Otra cosa que debemos evaluar es la persuasión y la intención que tiene real mi cliente. Así podemos identificar si se cumple o no se cumple el objetivo final, que es la motivación de ir a adquirir nuestro producto o servicio, que es como el objetivo ya último que vamos a tener. De aquí entonces, debemos evaluar la relevancia, qué tan importante o útil es el producto o el servicio para la persona que ofrece ese anuncio. Y segundo, la acción, es decir, el call to action que tiene mi cliente. Va a visitar la página, necesita más información, va a comprar el producto, esas cosas de hacer. Esto sí o sí, pues nos va a medir en realidad si el cliente va a comprar en el corto, mediano o largo plazo el producto o servicio. O si en realidad está interesado o no está interesado. Porque a veces tenemos intención directo o interés directo, que es muy probablemente sí lo haga. En los próximos, ¿qué? Determinen el tiempo, háganlo por escalas, determinen la necesidad real, si está bien direccionado el conjunto visual y de composición. Y qué tan viable en realidad es que la persona compre el producto o servicio. O qué es lo que está impidiendo que lo haga. Está muy caro, no le gusta, no le llama la atención. Todo eso a través de qué? De la evaluación de esa pieza publicitaria que le estamos mostrando, de ese key visual. Adicional a esta persuasión, debemos también buscar las preguntas de mejora. Y estas, la recomendación es hacerlas abiertas. ¿Por qué? Porque la idea es que nos den retroalimentaciones que salgan de un análisis más real de lo que estamos mostrando. Que haya una crítica, obviamente no una critiquería, sino una crítica constructiva. Que haya el detalle, que se pongan a un análisis más detallado, más de corazón, más de sentimiento. Aquí esto nos va a permitir, obviamente, determinar las necesidades y las expectativas reales de mi cliente, saber qué conocimientos tenían de mi producto o mi servicio, siempre salir a una propuesta de mejora y de optimización de nuestra campaña y la posibilidad de evaluar los recursos y las herramientas necesarias. Todas estas preguntas, estas 5 categorías, estas 5 fases del cuestionario nos dan como resultado esto. Pero ¿cómo vamos a mirar ese resultado? Obviamente con el análisis del pretest. Y para poder analizar los resultados que nos va a dar la evaluación de ese key visual, nos vamos a necesitar hacer tabulación, análisis, entendimiento y obviamente llegar a unas conclusiones para poder optimizar y asegurar el éxito de la campaña. ¿Y por dónde debemos iniciar? Todo lo que nosotros hacemos del análisis de los datos, empezamos obviamente por la parte cuantitativa, que es la más fácil de tabular.
¿Por qué? Porque tenemos diferentes métodos, herramientas y acciones, como lo comentaba, creo que fue Rafael en la anterior sesión. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Los forms nos dan ya esa facilidad de poder tener un análisis tanto cuantitativo y recolección cualitativa a la cual nosotros debemos llegar a analizar y poder concluir. ¿Qué debemos examinar durante el análisis de las métricas cuantitativas? La recordación. Porcentajes de recordación, porcentajes de usuarios que recuerdan la marca. Grado de atracción o desagrado. Aquí me quedó mal escrito. Desagrado. Comprensión del mensaje. Intención de compra. Y para tener claridad, aquí debemos llegar a tener en cuenta también una estructura de indicadores claves de rendimiento, los famosísimos KPIs que ya aprendimos a hacer para la campaña. Con eso sabemos direccionar este análisis en pro de esos indicadores, ¿vale? Y obviamente el análisis cualitativo, que es donde podemos empezar a, desde el análisis de las respuestas, identificar patrones con palabras repetidas, con quejas recurrentes o halagos recurrentes. Reacciones no intencionadas cuando hay confusión, rechazo o algo no se asocia correctamente a lo que nosotros queremos. Y el vocabulario del consumidor. A través de ese vocabulario podemos determinar si el mensaje está bien redactado, si llega a la persona porque se comunica igual, con la misma expresión semántica, o si necesitamos reevaluarla o si estamos llegando al público que no es. Eso nos ayuda a tener muchísimas evaluaciones adicionales y de percepción que debemos llegar a entender. Medir el poder que tiene nuestro key visual para persuadir y para que se conozca la marca. Miren, esos atributos de marca que son necesarios que tengan las piezas para que haya ese top of mind o esa recordación de mi marca, más allá del producto de mi marca, es muy importante. Que nos ayude a generar diferenciación con la competencia y obviamente a evaluar ese impacto comunicativo frente a el target group. Es fundamental. Porque a través de esa persuasión nosotros podemos definitivamente medir la pertinencia, la aceptación y el gusto o el disgusto frente a lo que están viendo en la campaña publicitaria. Todo esto siempre con con el enfoque o el objetivo de tomar decisiones y realizar ajustes antes de publicar los anuncios en los medios, ya a el público general. Cuando nosotros hablamos de esto, entonces es interpretar o traducir ese análisis cuantitativo, ese análisis cualitativo, esa búsqueda de la persuasión y de la recordación de la marca para poder saber si el mensaje se entiende o no se entiende, si se acepta o no se acepta la campaña y si las piezas cumplen con el objetivo que nosotros tenemos de la campaña. Ya. Si esto es positivo, no se realizan ajustes. Si no es positivo, 100% positivo o alto. Recuerden que aquí estamos mirando como unas escalas, medio, bajo y alto. Siempre busquemos estar sobre ese alto. Siempre, es decir, sobre el 70% de aceptación de que haya todo lo positivo sobre el 70, el medio va a estar entre el 50 hasta el 69 y de 49 para abajo sería bajo, tanto en gusto, claridad, pertinencia, credibilidad, en todo lo que nosotros vayamos a evaluar
para poder tomar las decisiones. Si necesitamos realizar ajustes, ya sabemos por dónde hacerlos porque la gente nos está diciendo que debemos cambiar de la pieza. Y eso es lo que hace fundamental este desarrollo. Y así podemos concluir y tomar decisiones. ¿Se aprobó o se hicieron ajustes? Básicamente. Simplemente nos muestra cuál es ese resultado que nosotros vamos a obtener de todo el proceso del pretest. Y entonces aquí viene el aseguramiento de que esto se realiza solamente para la campaña, no para todas las piezas, para la campaña. Y por eso se hace ¿a qué? Al Key Visual. Ese es el que nos va a decir, porque como es el que manda el diseño de todas las piezas, pues de esa manera. 1, 2, máximo 3 piezas de Key Visual que nos van a ayudar a producir este pretest de campaña. Voy a mostrarles, y yo sé que todos ustedes han tenido la oportunidad de ver, conocer, hacer encuestas, por ejemplo, a través de Google Forms. Cosa que es como la manera más sencilla en este momento de generar la participación. Muchos de ustedes, pues yo creo que lo van a hacer así, otros querrán hacer entrevistas, otros querrán hacer observación. Ya sabemos que cada uno puede tener, dependiendo de su facilidad, el poder hacerlo. Recuerden que mínimo lo van a hacer a 10 personas, mínimo, para el ejercicio, ¿listo? De hacer el proceso. Yo por acá tengo cualquiera. Vamos a ver. Pero, perdón, me toca hacerlo aquí. Abrirlo en esta misma ventana para poderles mostrar. Compartir. Listo. Entonces ahí ya estamos viendo mis formularios. Aquí podemos ver y entrar a analizar cualquier tipo de situación. Vamos a... Bueno, entremos a este. Este es un formulario normal. Yo creería que ustedes pues han visto que aquí tenemos unas preguntas que ya sabemos cómo las debemos orientar y que debemos tener 5 segmentos que nos van a ayudar a determinar todo lo que necesitamos para la campaña. Cuando ya las publicamos y las enviamos para que las respondan, nos llega esto. Las respuestas. Y ustedes van y miren, ya en las respuestas cuando le dan resumen tienen las gráficas. Que entran ustedes a qué? A analizar. Entonces, esta es una buena estructura para poder realizar eso. Acá podemos ir a pregunta a pregunta cuáles son las respuestas que tenemos en el caso del análisis cualitativo. Y acá tenemos pues ya las configuraciones, perdón, individual, persona por persona, que fue lo que contestó. De las 39 podemos ver persona a persona. Entonces va a ser muchísimo más fácil. Adicional que ustedes pueden aquí abrir en una hoja de cálculo donde pueden descargar y trabajar de una manera ya más directa en su computador. Pero ahí no están viendo eso. Espérense. Esto no me comparte todo, yo no sé por qué. El Excel que les genera, ahora sí. Y que ustedes pueden descargar y analizar e interpretar y tener la información adicional porque la van a necesitar también para la actividad o el trabajo que deben entregar. Esta es la manera más sencilla que ustedes van a poder hacerlo en este momento para la actividad. Si lo quieren hacer en observación, hacen el cuestionario, lo deberían hacer, pues lo pueden registrar en un Excel, lo pueden registrar como quieran en el mismo formulario, pero ustedes mismos van a registrar la información. Si es de pronto de focus group, tienen que sí o sí tener el cuestionario y registrar la información. ¿Listo? Es importante que se haga
el registro a través de un cuestionario, sea cual sea el método de investigación que ustedes van a hacer para el pretest. Ahora, ¿qué debemos hacer fuera de unas preguntas, de un análisis de datos? ¿Cómo debemos organizar ese informe de pretest que se requiere para poder no solamente cumplir con la actividad, sino aprender a determinar si funciona o no funciona la campaña publicitaria? Debemos tener siempre unos segmentos que nos den la información general, a quién le estamos generando el pretest, a qué campaña, a qué producto, a qué público objetivo, con qué objetivo. Describir la pieza o el key visual que nosotros vamos a evaluar. ¿Qué tipo de pieza es? ¿Qué mensaje quiere transmitir? ¿Qué emociones busca generar? ¿Qué llamada a la acción utiliza? Para ir luego a el diseño del cuestionario, que sí o sí debe estar bajo un objetivo, que no es el mismo objetivo publicitario de la campaña, es un objetivo del pretest. Si mi campaña es de posicionamiento, yo quiero hacer un pretest para saber si las piezas están... ¿Listo? ¿Qué tipo de público se le aplicará al pretest? Nosotros ya tenemos un público objetivo. ¿A qué personas le vamos a aplicar la encuesta? Puede ser un subsegmento, un subtarget. ¿Qué método de aplicación vamos a utilizar? Encuesta, entrevista, observación, focus group, lo que ustedes decidan. Realizar el cuestionario, que son esas famosas preguntas del pretest, es hacer el cuestionario. Y debemos hacer ya la aplicación, el trabajo de campo. Metodología y muestra. Dependiendo la metodología, determinamos la muestra. Siempre, y recordando lo que nosotros ya vimos cuando hicimos la parte de la muestra, cómo la determinamos, se hace en la generalidad así. Para el ejercicio de que aprendan a realizar un pretest, solamente vamos a tomar la encuesta a 10 personas. 10 personas. Para que lo tengan acá súper, súper, súper pendiente. ¿Para qué? Para que el tiempo les alcance, para que lo puedan hacer. Lo vamos a hacer sobre 10 personas. ¿Listo? Quinto, creo que esto es lo más importante. Análisis de resultados. ¿Funcionó, no funcionó? ¿Qué aspectos a mejorar? Ya vimos qué es lo que debemos analizar y cómo lo debemos transmitir y sacar unas conclusiones. Y eso se llama interpretación de resultados. ¿Qué debe tener? Conclusiones. ¿Qué se debe ajustar? Evidencias obviamente fotográficas o capturas de el desarrollo de la actividad y el formulario aplicado, es decir, el cuestionario que ustedes desarrollaron. Y los criterios que tendrá en cuenta para calificar. No sé si tengamos alguna duda, pregunta o inquietud hasta este punto. Ok, parece que no tenemos preguntas. Entonces, nuestra guía de aprendizaje dice, listado de personas. Entonces, por eso les decía que es necesario tener un registro de a quienes se les va a hacer la encuesta y de tener esas preguntas filtro alineadas a esto que nos piden. Y el resto pues ya es lo que nosotros vamos a desarrollar en este informe, lo que debe tener este informe. ¿Qué deben entregar? Un documento PDF con todo, análisis y los puntos que yo les estoy dejando acá. Recuerden, son 6 puntos que debe tener ese informe. La extensión pues es libre porque no sabemos qué tan larga nos va a salir. Y
La fecha de entrega es al 15 de junio. Al 15 de junio es la entrega de nuestra actividad. En ese orden de ideas, básico. Desde hoy que ya terminamos como la parte estructural y de conceptos, tienen para hacerme la entrega hasta el 15 de toda la actividad. Es decir, la próxima semana, el 10, no nos veríamos. Les dejo a ustedes en libertad para que tengan el tiempo suficiente desde hoy, 3 de junio, hasta la fecha ya máxima de entrega de la actividad. Si la tienen antes, pues la entregan antes. Aprovechen los puentes que van a tener para tener contacto con personas que de pronto pueden colaborarles en el desarrollo de la evidencia. Y ya, entregarlo el 15. No sé si tenemos alguna duda. Sí, dime, Rafa. Profe, buenas noches, compañero. Profe, tengo no una duda, sino como aclarar algo. En el pretest Sí. no solo se habla de la pieza como tal, del diseño, sino que también se habla del producto, o en el caso mío que yo estoy haciendo el posicionamiento de la marca. No solo se habla de un ejemplo, que los colores sí son acordes o que la imagen le gustó o tal, sino que hablar también, usted a esta marca la ha visto o marcas similares, o sea, hablar también del producto o servicio, ¿cierto, profe? Sí, señor, porque eso lo vamos a tener en el segmento 3 del cuestionario. Todo en el segmento 2, perdónenme. Sí, en el 2. Espérense, ya les digo para no confundirlos. Que no le puse número a todo. 1, 2 y 3. En el 3, sí. En el 3. No, bueno, en realidad, el que dice la parte del top of mind, eso ya es acerca de la marca, no solamente de la pieza publicitaria. Ah, ok, profe, o sea que en el punto uno de todo lo que vamos a hacer de esta evidencia que habla de la información general, cuando hablamos productos y servicios, ahí en mi caso voy a hablar no de un producto como tal o un servicio que presta la empresa, sino del posicionamiento de la marca. Así se puede así, ¿cierto, profe? Ojo, deben hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque en las preguntas, bueno, la parte 1 es la parte filtro. Y lo primero que yo voy a hacer es el impacto inicial de la campaña, es decir, del key visual. Luego de ese impacto del key visual, sí voy a preguntar sobre el top of mind, que es el posicionamiento de mi marca. Ahí ya no hablo del key visual, sino de la marca. Para luego ir nuevamente al key visual, hacer una evaluación ya más específica de los atributos. Y luego ya vamos a preguntarle al cliente o a evaluar en el cliente sobre la intención de compra, la persuasión y la intención de compra, para ahí sí saber qué debemos mejorar en el key visual. Sí, sí, sí me queda claro, profe, sino que yo me refiero, no sé si la profe puede poner la imagen de la evidencia, los puntos de la evidencia. En el primer punto de Claro que... Ah, ok. De la entrega, no del cuestionario. eso aquí, en el punto, Perdóname. sí señora. Voy. Acá. Exacto, profe. Ahí en el punto 2 de información general, punto 2 producto, servicio, ahí es donde digo que solo hablaría del posicionamiento de la marca. O también tengo que hablar de los servicios, profe. Ah, no. Producto o servicio al cual vas a hacerle la campaña. Sí, claro, profe, Si pero tú como... vas a hacerlo, por ejemplo, de la marca, porque estás Exacto, sí. trabajando es posicionamiento, Sí, entonces, sí. ¿cuál es tu producto o servicio? La marca, que es tu centro de apoyo psicológico, no sé qué, ta. ¿Listo? Listo, profe, sí, ya me quedó claro, profe. Vale, ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? Parece que no tenemos más dudas, más preguntas. Entonces, hoy era una sesión sustanciosa, corta y preparatoria para todo lo que ustedes deben desarrollar.
Por acá, Instru. La encuesta también se podría realizar a clientes que ya conocen el producto. Sí, claro que se puede hacer a clientes que ya conocen el producto, obviamente. La idea es que como vamos a evaluar una campaña nueva que ellos no conocen, pues vamos a evaluar si sí funciona o no funciona ese key visual que ustedes hicieron. Está bien si ya conocen el producto. Vale, Isa. ¿Alguna otra duda, pregunta? Vale, mis chiquillos. Entonces, si no tenemos más dudas, más preguntas, les agradezco infinitamente el tiempo de conexión. Los dejo descansar, piensen muy bien cómo van a estructurar, hagan el ejercicio del trabajo de campo y estaré atenta a cualquier duda o pregunta que tengan. Feliz noche, que descansen.